La conquista del espacio. La nave Enterprise. La primera lanzadera espacial se llamó Enterprise, porque el público norteamericano y en particular los aficionados a la ciencia ficción presionaron a la NASA para que la llamaran así por la nave espacial de una popular serie de televisión. Desgraciadamente, la Enterprise solo era un vehículo de pruebas atmosférico, no destinado para orbitar. El sistema de transporte espacial, cuya abreviatura en inglés es STS, comúnmente conocida lanzadera espacial, sería un gran paso adelante en el transporte espacial. Era un vehículo reutilizable que podía llevar grandes cargas en órbita y regresar a la Tierra como un robusto aeroplano que podía estar dispuesto rápidamente para otro vuelo, y su reutilización reducía los costes. La lanzadera se convertiría en la máquina más compleja y avanzada que se ha construido. Era un vehículo de 2 etapas. Tenía 3 motores principales alimentados desde un gran tanque exterior unido a 2 sólidos cohetes impulsores reutilizables. Esta animación muestra cómo funcionan durante el lanzamiento. Los 2 cohetes impulsores, situados a ambos lados, llevan sus propios propulsores y se encienden unos 2 minutos antes de separarse. Luego se abren los paracaídas de a bordo que los devuelven a la Tierra, donde se recuperan para ser reutilizados. El gran depósito de combustible continúa alimentando los motores de la lanzadera durante 6 minutos más, separándose antes de que alcance la órbita. Esta es la única parte de la lanzadera que no se volverá a usar. Cuando alcanzaba una órbita baja de la Tierra, las compuertas de la bodega de carga se abrían para dar acceso a la carga y disipar el calor acumulado durante el lanzamiento. A diferencia que sus predecesores, la lanzadera dejaba pequeña a la cápsula convencional y albergaba una tripulación de hasta 8 astronautas y especialistas en 2 cubiertas, con un espacio adicional para trabajar, asequible cuando se acoplaba a la bodega de carga del laboratorio espacial. La capacidad de la lanzadera era menor que la del venerable cohete lunar Saturn V, pero se podían usar todas las instalaciones, incluyendo la estructura vertical y la plataforma de lanzamiento. La primera lanzadera que voló fue la Columbia, o OV-102. Con el tamaño de un avión comercial, tenía 37 metros de largo, con una envergadura de alas de 24 metros. El estabilizador medía 17 metros de altura y pesaba 75.000 kilos en vacío. La bodega de las lanzaderas tenía 18 metros de largo y podía albergar 29.500 kilos de carga. Para desarrollar un vehículo de ese tipo se requerían nuevas tecnologías y nuevos materiales, como por ejemplo las baldosas térmicas que cubrían el orbitador y lo protegían al reentrar en la atmósfera. Este aislamiento de superficie para altas temperaturas era reutilizable y estaba hecho totalmente con arena de sílice. Cada baldosa era única en tamaño y forma y se colocaban a mano. Podían soportar temperaturas de 650 grados centígrados. El cono del morro y los filos de las alas eran los que soportaban las mayores temperaturas durante la reentrada. Estaban reforzados con carbono y podían soportar 1650 grados. Las secciones superiores blancas del Columbia estaban diseñadas para soportar 370 grados. El motor principal del orbitador también era de altísima tecnología en cohetería. Con el hidrógeno líquido y el oxígeno líquido, podía producir un empuje medio de 1,7 millones de newtons, variable del 65% al 100% de su media. El combustible de hidrógeno helado era bombeado por fuera de las toberas del motor para mantenerlo frío antes de entrar en el turbo, y entraba a presión en el propulsor, haciéndolo muy eficiente. Cada lanzamiento de la lanzadera requería solo 8 minutos de encendido de los motores principales, que estaban diseñados para un funcionamiento de 7 horas y media cada uno y llevar a cabo 55 misiones. En esos 8 minutos, los 3 motores consumían 540.000 litros de oxígeno líquido y 1,5 millones de litros de hidrógeno líquido, que dispensaba el depósito exterior de 47 metros de longitud. Primero se pintó de blanco, pero la NASA se percató enseguida de que se podían eliminar 455 kilos de peso si no la pintaban, y se dejó expuesto el color naranja oscuro del aislamiento de uretano. El tercer y último componente de los sistemas de la lanzadera eran los 2 robustos cohetes propulsores. Tenían una altura de 45,5 metros y una capacidad de empuje de 11,8 meganewtons requeridos para el despegue de las etapas iniciales de la lanzadera. Estas estaban montadas en secciones y llevaban paracaídas, por lo que podían ser recuperadas y reparadas.
El cohete más grande de combustible sólido que haya volado jamás funcionaba solo 2 minutos y luego se liberaba del tanque principal. Completadas las pruebas de aerodinámica y aterrizaje, solo quedaba por hacer una prueba: el lanzamiento. Montada y repostada, la lanzadera Columbia estaba preparada para despegar el 12 de abril de 1981. Era la primera vez en la historia de la NASA que se haría una prueba de lanzamiento de un vehículo nuevo con pilotos a bordo. El piloto era Robert Crippen y el comandante, el veterano y maduro astronauta John Young. Young tenía varias distinciones, incluyendo su paseo por la Luna, haber pilotado varios tipos de vehículos espaciales y por ser el primer hombre que hacía su 6º vuelo al espacio. Ambos astronautas eran conscientes de los peligros del vuelo. No tenía el tradicional sistema de escape como los vuelos tripulados precedentes, pero la primera lanzadera contaba con asientos eyectables, aunque se desconocía la velocidad y la altitud que se alcanzarían. Aseguradas a bordo de la nave estaban las computadoras, armadas con programas tan complejos que incluso iniciaban la cuenta atrás. Se encendieron los 3 motores principales de la lanzadera y toda la estructura se movió hacia adelante y hacia atrás por las explosiones. Luego se encendieron los propulsores y la nave se elevó lentamente desde la rampa de lanzamiento. Después de haber estado en tierra durante 6 años, Norteamérica volvía al espacio. Roger, roll complete. La lanzadera funcionó exactamente como se esperaba y había predicho la simulación en la computadora. Cuando alcanzó la órbita de la Tierra a 307 kilómetros, lo primero fue abrir las puertas de la bodega de carga, donde estaban situados los radiadores que refrescarían la nave del calor acumulado durante el lanzamiento. Young y Crippen comprobaron los complejos sistemas y controles. La lanzadera podía maniobrar y abandonar la órbita con el impulso de los pequeños motores OHMS situados junto a los motores principales. También contaba con varios propulsores para maniobras. Se descubrió que se habían desprendido y perdido algunas baldosas de la cubierta de los OHMS. Como no era un área de temperaturas críticas, se pensó que no sería peligroso durante la reentrada de la nave. La STS-1 solo permaneció en órbita 2 días y 6 horas, y luego empezó la peligrosa prueba de reentrada y de aterrizaje. La base Edwards de la Fuerza Aérea, donde se habían realizado las pruebas previas, fue el lugar elegido para el primer aterrizaje operativo. Después de inspeccionar detalladamente el orbitador, se vio que se habían perdido o dañado bastantes baldosas. 2 de ellas, de la delicada superficie inferior, estaban tan dañadas que permitían que los gases penetraran en la estructura interior del vehículo, causando graves daños en el pozo del tren de aterrizaje. También se detectaron errores de predicción en la computadora sobre el comportamiento del control del orbitador en la atmósfera a altas velocidades. Esos problemas fueron corregidos rápidamente para el próximo lanzamiento. La lanzadera regresó a Cabo Kennedy vía 747 y empezaron las reparaciones. En noviembre del mismo año, el Columbia despegó por segunda vez. Era la primera vez que una nave espacial estaba en órbita y podía volver otra vez, luego otra y otra. Todas las misiones realizadas por el Columbia fueron un éxito, y cada lanzamiento probó la capacidad de esta máquina voladora. Uno de los componentes probados durante esos vuelos fue el sistema manipulador remoto de la lanzadera, construido en Canadá, instalado a un lado de la bodega de carga. También llamado Canadarm, medía 15,2 metros de largo, 38 centímetros de diámetro y pesaba 410 kilos. Estaba dividido en 2 secciones llamados brazos superior e inferior. Tenía 6 juntas que le daban la misma flexibilidad de un brazo humano.
Estaba conectado a la lanzadera por una rótula de conexión y el otro extremo iba conectado a una pieza que cogía las cargas por puntos especialmente diseñados. El brazo contaba con varias cámaras que permitían que el operador viera siempre todas las juntas y su posición. Eso también daba a los astronautas la capacidad de inspeccionar otras partes del orbitador que no se veían desde la portilla. El STS-5 transportó 4 astronautas al espacio, donde se llevó a cabo la liberación de 2 satélites. Una vez en la órbita geosincrónica, la lanzadera desplegaba los satélites de comunicaciones con un propulsor PAM unido al módulo de asistencia. Salían a una velocidad estable lanzados desde la bodega de carga y a una distancia segura de la lanzadera se ponían en marcha los cohetes PAM y situaban al satélite en la órbita correcta. El STS-5 era también el primer vuelo de la lanzadera en el que la tripulación no llevaba trajes presurizados durante las fases de despegue y aterrizaje. Este procedimiento era el mismo que el de la Soyuz, hasta que 3 cosmonautas murieron en la Soyuz 13 por una rápida pérdida de presión. En abril de 1983 despegó el segundo orbitador de la flota. La estructura del Challenger había sido construida como prueba para la construcción de la lanzadera y se terminó antes que la del Columbia, y fue identificado como Orbiter OV-099. A la NASA la manufactura le pareció tan buena que decidió ahorrar dinero y usarla como base para el siguiente orbitador. Se habían hecho varias modificaciones en el diseño del Columbia. Llevaba menos baldosas termales y se hacía un mayor uso del aislamiento Nomex. También se introdujeron placas para evitar el calentamiento en la fase de aterrizaje y la bodega de carga se modificó para colocar una etapa superior, Centaur G, para futuras misiones. Habrían 4 lanzaderas espaciales en total. El Discovery y el Atlantis todavía se estaban montando. 4 lanzaderas serían el número ideal para mantener un vuelo regular en una órbita baja de la Tierra. El Challenger y el vuelo STS-6 llevarían 4 tripulantes y el primero de los satélites TDRS. Esos satélites de comunicaciones y seguimiento, con un precio de 100 millones de euros, se convertirían en el primer canal de comunicaciones entre la NASA y los vehículos espaciales en órbita. Se elevó el enorme satélite y finalmente fue lanzado desde la bodega de carga. El satélite llevaba una unidad PAM que lo situaría en una órbita geosincrónica. Allí se desplegaría, extendería los paneles solares y la larga antena. El sistema requeriría un total de 9 TDRS con 3 satélites como elemento principal y cada uno tendría 2 sustitutos si era necesario. El sistema ampliaría las comunicaciones entre la nave en órbita y el creciente intercambio de datos. Los elementos terrestres de la red de rastreo incluían el Centro de Vuelos Espaciales Goddard, el complejo de White Sands en Nuevo México y una estación en Guam.
La red también permitiría las comunicaciones que las bases de tierra en áreas remotas como la Antártida estuvieran unidas a centros de datos y con comunicaciones de alta velocidad. Otros cuerpos orbitales podrían usar esa red de satélites. Pronto sería lanzado el telescopio espacial Hubble, que también utilizaría los satélites Landsat. El sistema TFRS era casi totalmente financiado por el Pentágono y también proporcionaba abundantes datos militares clasificados. El Challenger se convirtió pronto en el caballo de batalla de la flota de lanzaderas y los 2 años siguientes volaría en el 85% de las misiones de las lanzaderas. El STS-6 también estaría en el primer paseo espacial de una lanzadera en misión. Los 2 especialistas de la misión, Don Peterson y Story Musgrove, pudieron maniobrar y salir por la escotilla de la bodega de carga sin problemas gracias al reciente diseño de sus trajes espaciales. Unidos a la nave espacial, los 2 hombres realizaron numerosas pruebas siguiendo la longitud de la bodega de carga. El paseo, que duró 4 horas, fue el primero de los norteamericanos desde el Skylab. Los nuevos diseños de los trajes EMU para la lanzadera eran el resultado de años de investigaciones. Consistían en una parte superior rígida que incluía los brazos, los guantes, el casco y el sistema primario de respiración, además de las baterías eléctricas. La sección baja estaba separada por la junta que la unía al torso. Era suave y flexible, y las perneras y las botas estaban unidas y selladas a la cintura. Debajo llevaban un líquido refrigerante y un calefactor, y prendas transpirables que contenían tubos de plástico por los que circulaba agua fría y ventilaban los trajes. El STS-7 fue el segundo vuelo del Challenger y llevaba 5 tripulantes, incluyendo a la primera mujer norteamericana que iría al espacio, Sally Ride, especialista de la misión. El vuelo puso en órbita 2 satélites más. También desplegaron y recuperaron el paquete experimental SPAS usando el brazo a control remoto. El siguiente vuelo del STS-8 y el Challenger fue el primer lanzamiento que se hacía de noche y también en el que viajaba un astronauta especialista afroamericano, Guion Bluford. El STS-8 lanzó un satélite indio de comunicaciones y para ganar algún dinero llevaba 261.000 sellos postales para venderlos a su regreso y obtener beneficios. Algo que habían hecho los 3 astronautas del Apolo y salieron escaldados, quedando demostrado que no era tan mala la idea. La 11ª misión de la lanzadera y la 5ª del Challenger fue la más osada. La tarea más importante era algo jamás intentado: capturar un satélite en órbita, repararlo en la bodega de carga y relanzarlo. El satélite solar MAX había sido lanzado en febrero de 1980 para estudiar las partículas y las erupciones solares. Una avería había abortado su misión a los 11 meses. Utilizaron el brazo a control remoto para atrapar al satélite y llevarlo a la bodega de carga, donde lo colocaron en un receptor especial. Luego los astronautas empezaron a trabajar y reemplazaron el mecanismo de control de altitud defectuoso y los principales dispositivos electrónicos. Uno de los astronautas se colocó sobre el brazo para tener mejor acceso al satélite, aunque dijo que no le gustó la idea. Una vez reparado y comprobado desde tierra, el satélite fue puesto nuevamente en órbita. El Solar MAX realizó su estudio del Sol y siguió trabajando otros 5 años antes de volver a la Tierra en diciembre de 1989. La misión fue filmada por una cámara IMAX instalada a bordo de la lanzadera y la película se estrenó en 1985 con el nombre El sueño está vivo. Los procedimientos en tierra habían dado paso a la era operacional. El tiempo del proceso se redujo a la mitad durante el vuelo orbital de prueba. Actualmente se tarda aproximadamente 13 semanas en preparar el sistema de lanzamiento del transporte espacial. El proyecto es que a mediados de los 80 despeguen 2 lanzaderas cada mes. Entonces, los vuelos de la lanzadera se hicieron más regulares, con estancias más largas y con más tripulantes. El Space Lab 1 europeo llevaba paquetes experimentales para estudiar la vida, la física del plasma, de la astronomía, astrofísica de alta energía, física solar, física atmosférica y tecnología para investigación. Se lanzaron numerosos satélites y se pusieron en órbita paquetes de instrumentos científicos que la lanzadera recogería en posteriores misiones.
El Discovery, el tercer orbitador, fue lanzado el 30 de agosto de 1984. De todas las lanzaderas, sería la que mayor número de misiones llevaría a cabo y fue la primera en acoplarse con la estación espacial soviética Mir. Con el éxito de los primeros vuelos, se fueron planeando más y se consiguieron más objetivos. Se estudiaron técnicas de construcción en el vacío del espacio para el montaje de la futura Estación Espacial Internacional. El Atlantis, el cuarto orbitador, fue lanzado en octubre de 1985. Era el más avanzado y contaba con todo lo aprendido de anteriores diseños. Se habían realizado 24 misiones, 118 astronautas y especialistas habían volado al espacio, se habían lanzado docenas de satélites de comunicaciones especializados y durante el 13º vuelo, una mujer había dado un paseo espacial. El Columbia había completado 7 misiones, el Challenger 9, el Discovery 6 y el Atlantis 2. We have main engine start, 4, 3, 2, 1, and liftoff. Liftoff of the 25th Space Shuttle mission, and it has cleared the tower. En un abrir y cerrar de ojos, se había iniciado la emblemática misión 25ª. El STS había demostrado ser un vehículo de lanzamiento capaz de poner satélites en órbita, de recuperar los errantes y repararlos in situ, ahorrando millones de euros. Podía llevar 8 astronautas a la vez y realizar en órbita amplias investigaciones científicas. El enorme coste del desarrollo de la lanzadera había valido la pena. Había probado su flexibilidad para permanecer en órbita si las condiciones meteorológicas para el aterrizaje no eran adecuadas o incluso seleccionar diferentes lugares para aterrizar. Era un logro del ingenio y la ingeniería norteamericana. Flight controllers here looking very carefully at the situation. Obviously a major malfunction. E inspeccionar otras partes del orbitador que no se veían desde la portilla. El STS-5 transportó 4 astronautas al espacio, donde se llevó a cabo la liberación de 2 satélites. Una vez en la órbita geosincrónica, la lanzadera desplegaba los satélites de comunicaciones con un propulsor PAM unido al módulo de asistencia. Salían a una velocidad estable lanzados desde la bodega de carga y a una distancia segura de la lanzadera se ponían en marcha los cohetes PAM y situaban al satélite en la órbita correcta. El STS-5 era también el primer vuelo de la lanzadera en el que la tripulación no llevaba trajes presurizados durante las fases de despegue y aterrizaje. Este procedimiento era el mismo que el de la Soyuz, hasta que 3 cosmonautas murieron en la Soyuz 13 por una rápida pérdida de presión. En abril de 1983 despegó el segundo orbitador de la flota. La estructura del Challenger había sido construida como prueba para la construcción de la lanzadera y se terminó antes que la del Columbia, y fue identificado como Orbiter OV-099. A la NASA la manufactura le pareció tan buena que decidió ahorrar dinero y usarla como base para el siguiente orbitador. Se habían hecho varias modificaciones en el diseño del Columbia. Llevaba menos baldosas termales y se hacía un mayor uso del aislamiento Nomex. También se introdujeron placas para evitar el calentamiento en la fase de aterrizaje y la bodega de carga se modificó para colocar una etapa superior, Centaur G, para futuras misiones. Habrían 4 lanzaderas espaciales en total. El Discovery y el Atlantis todavía se estaban montando. 4 lanzaderas serían el número ideal para mantener un vuelo regular en una órbita baja de la Tierra.
El Challenger y el vuelo STS-6 llevarían 4 tripulantes y el primero de los satélites TDRS. Esos satélites de comunicaciones y seguimiento, con un precio de 100 millones de euros, se convertirían en el primer canal de comunicaciones entre la NASA y los vehículos espaciales en órbita. Se elevó el enorme satélite y finalmente fue lanzado desde la bodega de carga. El satélite llevaba una unidad afroamericano, Guion Bluford. El STS-8 lanzó un satélite indio de comunicaciones y para ganar algún dinero llevaba 261.000 sellos postales para venderlos a su regreso y obtener beneficios. Algo que habían hecho los 3 astronautas del Apolo y salieron escaldados, quedando demostrado que no era tan mala la idea. La 11ª misión de la lanzadera y la 5ª del Challenger fue la más osada. La tarea más importante era algo jamás intentado: capturar un satélite en órbita, repararlo en la bodega de carga y relanzarlo. El satélite Solar Max había sido lanzado en febrero de 1980 para estudiar las partículas y las erupciones solares. Una avería había abortado su misión a los 11 meses. Utilizaron el brazo a control remoto para atrapar al satélite y llevarlo a la bodega de carga, donde lo colocaron en un receptor especial. Luego los astronautas empezaron a trabajar y reemplazaron el mecanismo de control de altitud defectuoso y los principales dispositivos electrónicos. Uno de los astronautas se colocó sobre el brazo para tener mejor acceso al satélite, aunque dijo que no le gustó la idea. Una vez reparado y comprobado desde tierra, el satélite fue puesto nuevamente en órbita. El Solar Max realizó su estudio del Sol y siguió trabajando otros 5 años antes de volver a la Tierra en diciembre de 1989. La misión fue filmada por una cámara IMAX instalada a bordo de la lanzadera y la película se estrenó en 1985 con el nombre El sueño está vivo. Los procedimientos en tierra habían dado paso a la era operacional. El tiempo del proceso se redujo a la mitad durante el vuelo orbital de prueba. Actualmente se tarda aproximadamente 13 semanas en preparar el sistema de lanzamiento del transporte espacial. El proyecto es que a mediados de los 80 despeguen 2 lanzaderas cada mes. Entonces, los vuelos de la lanzadera se hicieron más regulares, con estancias más largas y con más tripulantes. El Space Lab 1 europeo llevaba paquetes experimentales para estudiar la vida, la física del plasma, de la astronomía, astrofísica de alta energía, física solar, física atmosférica y tecnología para investigación. Se lanzaron numerosos satélites y se pusieron en órbita paquetes de instrumentos científicos que la lanzadera recogería en posteriores misiones. El Discovery, el tercer orbitador, fue lanzado el 30 de agosto de 1984. De todas las lanzaderas, sería la que mayor número de misiones llevaría a cabo y fue la primera en acoplarse con la estación espacial soviética Mir. Con el éxito de los primeros vuelos, se fueron planeando más y se consiguieron más objetivos. Se estudiaron técnicas de construcción. El cohete más grande de combustible sólido que haya volado jamás funcionaba solo 2 minutos y luego se liberaba del tanque principal. Completadas las pruebas de aerodinámica y aterrizaje, solo quedaba por hacer una prueba: el lanzamiento. Montada y repostada, la lanzadera Columbia estaba preparada para despegar el 12 de abril de 1981. Era la primera vez en la historia de la NASA que se haría una prueba de lanzamiento de un vehículo nuevo con pilotos a bordo. El piloto era Robert Crippen y el comandante, el veterano y maduro astronauta John Young. Young tenía varias distinciones, incluyendo su paseo por la Luna, haber pilotado varios tipos de vehículos espaciales y por ser el primer hombre que hacía su 6º vuelo al espacio. Ambos astronautas eran conscientes de los peligros del vuelo. No tenía el tradicional sistema de escape como los vuelos tripulados precedentes, pero la primera lanzadera contaba con asientos eyectables, aunque se desconocía la velocidad y la altitud que se alcanzarían. Aseguradas a bordo de la nave estaban las computadoras, armadas con programas tan complejos que incluso iniciaban la cuenta atrás.
Se encendieron los 3 motores principales de la lanzadera y toda la estructura se movió hacia adelante y hacia atrás por las explosiones. Luego se encendieron los propulsores y la nave se elevó lentamente desde la rampa de lanzamiento. Después de haber estado en tierra durante 6 años, Norteamérica volvía al espacio. Roger, roll complete. La lanzadera funcionó exactamente como se esperaba y había predicho la simulación en la computadora. Cuando alcanzó la órbita de la Tierra a 307 kilómetros, lo primero fue abrir las puertas de la bodega de carga, donde estaban situados los radiadores que refrescarían la nave del calor acumulado durante el lanzamiento. Young y Crippen comprobaron los complejos sistemas y controles. La lanzadera podía maniobrar y abandonar la órbita con el impulso de los pequeños motores OHMS situados junto a los motores principales. También contaba con varios propulsores para maniobras. Se descubrió que se habían desprendido y perdido algunas baldosas de la cubierta de los OHMS. Como no era un área de temperaturas críticas, se pensó que no sería peligroso durante el STS-8 lanzó un satélite indio de comunicaciones y para ganar algún dinero llevaba 261.000 sellos postales para venderlos a su regreso y obtener beneficios. Algo que habían hecho los 3 astronautas del Apolo y salieron escaldados, quedando demostrado que no era tan mala la idea. La 11ª misión de la lanzadera y la 5ª del Challenger fue la más osada. La tarea más importante era algo jamás intentado: capturar un satélite en órbita, repararlo en la bodega de carga y relanzarlo. El satélite Solar Max había sido lanzado en febrero de 1980 para estudiar las partículas y las erupciones solares. Una avería había abortado su misión a los 11 meses. Utilizaron el brazo a control remoto para atrapar al satélite y llevarlo a la bodega de carga, donde lo colocaron en un receptor especial. Luego los astronautas empezaron a trabajar y reemplazaron el mecanismo de control de altitud defectuoso y los principales dispositivos electrónicos. Uno de los astronautas se colocó sobre el brazo para tener mejor acceso al satélite, aunque dijo que no le gustó la idea. Una vez reparado y comprobado desde tierra, el satélite fue puesto nuevamente en órbita. El Solar Max realizó su estudio del Sol y siguió trabajando otros 5 años antes de volver a la Tierra en diciembre de 1989. La misión fue filmada por una cámara IMAX instalada a bordo de la lanzadera y la película se estrenó en 1985 con el nombre El sueño está vivo. Los procedimientos en tierra habían dado paso a la era operacional. El tiempo del proceso se redujo a la mitad durante el vuelo orbital de prueba. Actualmente se tarda aproximadamente 13 semanas en preparar el sistema de lanzamiento del transporte espacial. El proyecto es que a mediados de los 80 despeguen 2 lanzaderas cada mes. Entonces, los vuelos de la lanzadera se hicieron más regulares, con estancias más largas y con más tripulantes. El Space Lab 1 europeo llevaba paquetes experimentales para estudiar la vida, la física del plasma, de la astronomía, astrofísica de alta energía, física solar, física atmosférica y tecnología para investigación. Se lanzaron numerosos satélites y se pusieron en órbita paquetes de instrumentos científicos que la lanzadera recogería en posteriores misiones. El Discovery, el tercer orbitador, fue lanzado el 30 de agosto de 1984. De todas las lanzaderas, sería la que mayor número de misiones llevaría a cabo y fue la primera en acoplarse con la estación espacial soviética Mir. Con el éxito de los primeros vuelos, se fueron planeando más y se consiguieron más objetivos. Se estudiaron técnicas de construcción en el vacío del espacio para el montaje de la futura Estación Espacial Internacional. Y estaba hecho totalmente con arena de sílice. Cada baldosa era única en tamaño y forma y se colocaban a mano. Podían soportar temperaturas de 650 grados centígrados.
El cono del morro y los filos de las alas eran los que soportaban las mayores temperaturas durante la reentrada. Estaban reforzados con carbono y podían soportar 1650 grados. Las secciones superiores blancas del Columbia estaban diseñadas para soportar 370 grados. El motor principal del orbitador también era de altísima tecnología en cohetería. Con el hidrógeno líquido y el oxígeno líquido, podía producir un empuje medio de 1,7 millones de newtons, variable del 65% al 100% de su media. El combustible de hidrógeno helado era bombeado por fuera de las toberas del motor para mantenerlo frío antes de entrar en el turbo, y entraba a presión en el propulsor, haciéndolo muy eficiente. Cada lanzamiento de la lanzadera requería solo 8 minutos de encendido de los motores principales, que estaban diseñados para un funcionamiento de 7 horas y media cada uno y llevar a cabo 55 misiones. En esos 8 minutos, los 3 motores consumían 540.000 litros de oxígeno líquido y 1,5 millones de litros de hidrógeno líquido, que dispensaba el depósito exterior de 47 metros de longitud. Primero se pintó de blanco, pero la NASA se percató enseguida de que se podían eliminar 455 kilos de peso si no la pintaban, y se dejó expuesto el color naranja oscuro del aislamiento de uretano. El tercer y último componente de los sistemas de la lanzadera eran los 2 robustos cohetes propulsores. Tenían una altura de 45,5 metros y una capacidad de empuje de 11,8 meganewtons requeridos para el despegue de las etapas iniciales de la lanzadera. Estas estaban montadas en secciones y llevaban paracaídas, por lo que podían ser recuperadas y reparadas. El cohete más grande de combustible sólido que haya volado jamás funcionaba solo 2 minutos y luego se liberaba del tanque principal. Completadas las pruebas de aerodinámica y aterrizaje, solo quedaba por hacer una prueba: el lanzamiento. Montada y repostada, la lanzadera Columbia estaba preparada para despegar el 12 de abril de 1981. Era la primera vez en la historia de la NASA que se haría una prueba de lanzamiento de un vehículo nuevo con pilotos a bordo. El piloto era Robert Crippen y el comandante, el veterano y maduro astronauta John Young. Young tenía varias distinciones, incluyendo su paseo por la Luna, haber pilotado varios tipos de vehículos espaciales y por ser el primer hombre que hacía su 6º vuelo al espacio. Ambos astronautas eran conscientes de los peligros del vuelo. No tenía el tradicional sistema de escape como los vuelos tripulados precedentes, pero la primera lanzadera contaba con asientos eyectables. La capacidad de la lanzadera era menor que la del venerable cohete lunar Saturn V, pero se podían usar todas las instalaciones, incluyendo la estructura vertical y la plataforma de lanzamiento. La primera lanzadera que voló fue la Columbia, o OV-102. Con el tamaño de un avión comercial, tenía 37 metros de largo, con una envergadura de alas de 24 metros. El estabilizador medía 17 metros de altura y pesaba 75.000 kilos en vacío. La bodega de las lanzaderas tenía 18 metros de largo y podía albergar 29.500 kilos de carga. Para desarrollar un vehículo de ese tipo se requerían nuevas tecnologías y nuevos materiales, como por ejemplo las baldosas térmicas que cubrían el orbitador y lo protegían al reentrar en la atmósfera. Este aislamiento de superficie para altas temperaturas era reutilizable y estaba hecho totalmente con arena de sílice. Cada baldosa era única en tamaño y forma y se colocaban a mano. Podían soportar temperaturas de 650 grados centígrados. El cono del morro y los filos de las alas eran los que soportaban las mayores temperaturas durante la reentrada. Estaban reforzados con carbono y podían soportar 1650 grados. Las secciones superiores blancas del Columbia estaban diseñadas para soportar 370 grados. El motor principal del orbitador también era de altísima tecnología en cohetería. Con el hidrógeno líquido y el oxígeno líquido, podía producir un empuje medio de 1,7 millones de newtons, variable del 65% al 100% de su media. El combustible de hidrógeno helado era bombeado por fuera de las toberas del motor para mantenerlo frío antes de entrar en el turbo, y entraba a presión en el propulsor, haciéndolo muy eficiente. Cada lanzamiento de la lanzadera requería solo 8 minutos de encendido de los motores principales, que estaban diseñados para un funcionamiento de 7 horas y media cada uno y llevar a cabo 55 misiones.
En esos 8 minutos, los 3 motores consumían 540.000 litros de oxígeno líquido y 1,5 millones de litros de hidrógeno líquido que dispensaba el depósito exterior de 47 metros de longitud. Primero se pintó de blanco, pero la NASA se percató enseguida de que se podían eliminar 455 kilos de peso si no la pintaban, y se dejó expuesto el color naranja oscuro del aislamiento de uretano. El tercer y último componente de los sistemas de la lanzadera eran los 2 robustos cohetes propulsores. Tenían una altura de 45,5 metros y una capacidad de empuje de 11,8 meganewtons requeridos para el despegue de las etapas iniciales de la lanzadera. Estas estaban montadas en secciones y llevaban paracaídas, por lo que podían ser recuperadas y reparadas. El cohete más grande de combustible sólido que haya volado jamás funcionaba solo 2 minutos.